Good morning, ladies and gentlemen, here in the Chamber of Commerce, German Chamber of Commerce in Madrid, and all those people who are following us by streaming. We will today have the seminar in two languages. We will start in English because we will have Sigismantas Vaičiūnas from the ESMC coming in for the first part, and then we will change to Spanish. Tendremos esta reunión de hoy, este seminario, primero en inglés, porque tenemos a un invitado especial que se colocará con nosotros vía streaming, el señor Vaičiūnas, Sigismantas, y se dirigirá a nosotros en inglés. Y luego, en la segunda parte de la reunión de hoy, pasaremos a esta mesa para hablar en castellano. Sigismantas, are you in? Do we see you? Do we hear you? Yes. Wonderful. Buenos días. Good morning. Oh, this looks like good Spanish, Sigismantas. Yes. Right. Thank you for your flexibility on language. This time I will try English. Next time maybe Spanish. Okay. I will just present you and ESMC in English, and also the three persons who share this table with me, so that everybody knows whom they are listening to today. Sigismantas Vaičiūnas is Policy Director of ESMC, the European Solar Manufacturing Council. ESMC, based in Brussels, represents the interests of the European photovoltaic manufacturing industry. The Council relies on key industrial companies, organizations, and research centers. All of them are active in the PV sector, photovoltaic sector, rooted in Europe. ESMC aims at promoting and supporting the PV manufacturing industry and its value chain at the European level. Sigismantas Vaičiūnas has more than 15 years of experience in various executive roles in energy field. Recently, until 2020, he was the Minister of Energy of Lithuania. His political leadership made strong impact on regional energy policy developments. Meanwhile, his initiatives on renewables have been particularly important. So, before giving the floor to you, Sigismantas, let me just present the other three persons who will share this morning with us. At my left side, we have Verena Vackus. She is Senior Partner of Argere Energy Infrastructure Partners based in Madrid. She has more than 20 years of experience as an international executive in banking and industry. She specializes on project finance and renewable energy. José Donoso is General Director of the Spanish Photovoltaic Union, UNEF, which represents more than 90% of the solar photovoltaic activities in Spain. He is an expert in the field of renewable energies and holds, among other positions, the presidency of the Global Solar Council based in Washington. And last but not least, Ernesto Macias is General Manager of SolarWatt, German company SolarWatt in Spain, and has extensive experience in the renewable energy and rural electrification sector. In the beginning of the century, his career was related to Isofoton, renowned in people who know about photovoltaic industry in Spain, where he was responsible for international and institutional relationships, marketing activities, and other. He was president until 2018 of the Alliance
for rural electrification in Brussels and has been active member of the think tank REN21, Renewable Energy Policy Network of the 21st Century. It's good to have a short acronym, REN21, based in Paris. Well, after presenting the people who share the floor today with us, thank you very much for to everyone to participate today. The floor is yours, Sigismantas. Let's get started into this wonderful subject of today. Thank you. Thank you, Walter. This is really, first of all, I would like to thank you for this invitation to participate in today's discussion. I really appreciate this opportunity to present the European PV manufacturing landscape on behalf of the ESMC, and also in particular the important project of common European interest, which is driven by the ESMC, and we are hoping that Spain will take the key leadership in that process later on. So to start with, I would say that it seems that 2022 it will be really a very important year for the PV manufacturing, for the industry, having in mind that important political driving forces and some development will be taking place for the future. Will be laying the grounds for the really competitive and long-term PV manufacturing industry here in Europe. So in my presentation, I will address these key 5 questions. So the first one, of course, where we are now concerning the PV manufacturing, where we are planning to go. The third one, how fast the European Union PV manufacturing capacity will be developed. What are the key factors for our success, and what is our role in that process? So I would like to ask the next slide. And now it's, of course, to start with, this is the data at the beginning of the summer. And once we are talking about the European PV manufacturing landscape, it is clear that last year in Europe, as you know, it was the PV installations of between 26 and 32 gigawatt capacity. So 26 was the preliminary numbers. Now, after the clarification, we have 32 gigawatt capacities installed all across the Europe. And in case we are looking to this PV manufacturing map, it is clear that the European Union manufacturing capacities is not enough to supply this demand. Of course, most of the part is that polysilicon production was taking the leadership, but in principle, having in mind the really skyrocketing energy prices, electricity prices, this is really challenging for the future. Concerning the modules production, the numbers is, we could say, quite normal, but it should be also really need the necessity to expand these production capacities. But concerning the solar cells and ingots and wafers, we have really small, very small number, which is not enough, not adequate concerning the demand in the European Union. And this is really important concerning the European Union PV trading approach. And I would like to ask the next slide, where you can see the trading deficit in the last recent years. The PV trading deficit from the European Union PV manufacturers. So it is clear that despite of clear targets for the Green Deal implementation, for the fight for the EU energy independence, we are still demonstrating low PV manufacturing production capacities. And currently, we are witnessing almost 8 billion euros trade deficit for the European PV manufacturing. And just having in mind that in case all these ambitious targets from the European Commission and from the member states will be implemented till 2030, we have heard very clear targets concerning the REPower EU action plan, EU solar energy strategy, as well as the new plans from the German government. It is clear that this trading deficit could increase to almost 50 or even 20
billion euros just for 1 year. So this is not the scenario in which Europe have to go, and this is very clear for all the industry. And we think that this is also becoming clear for the policy stakeholders in Brussels and all the across the EU member countries' governments. Next slide, please. And here, once we are looking at the map of the EU PV manufacturing base, it is clear that in recent years, and even for the decades, European Union was largely investing to the R&D deployments for the PV, but was not capable to ensure the commercial part or the commercialization of these R&D activities. Also, in recent years, 2021, 2022, it was really acknowledged the strategic autonomy, the necessity for the EU to have the strategic autonomy and technological sovereignty in all the fields, including the PV manufacturing. Last but not the least, the last numbers declared in May this year in the EU Solar Energy Strategy clearly shows that the EU is expanding the ambition for the PV deployment. So these are the three main important parts, which I could call the strengths of the European Union, and which is marked in green color. Then what we have the challenges, the key challenges is of course marked in red color, and this is about the financial capital costs for the PV industry deployment, as well the operational cost for the production of these capacities. And of course, because of that, because of the capital lack and of course the investments issues and problems, we didn't have the critical mass of the PV manufacturing capacities that would have the possibility to scale it up and to have this really competitive on the global scale. And of course, last but not the least, this is marked in the yellow color. You see that the moderate polysilicon and small wafers and cells and glass production. This is also hindering and making negative effect for the whole value chain here in Europe. And about this, the middle part of this slide about the targets for 2025 and 2030, I will talk later on, but that's the targets from the perspective of the ESMC that would be really necessary to be implemented. Next slide, please. So concerning the 2022, as I have referred, that it could be really important and decisive year for the EU PV manufacturing. It is clear that one of the key steps was taken in May of this year, once the European Commission adopted the EU Solar Energy Strategy. And I would call, referring to the well-known Armstrong phase, that this is the small step for energy independence, but this could be treated as a one giant leap for the EU solar industry. Because all in all, the solar PV capacities are increasing, but one of the key important parts is to take the measures and the actions on the manufacturing sector. So you see that the renewable energy targets has been increased from 40 to 45% till 2030. And one of the main messages is that European Commission proposed really ambitious targets for the solar PV. And at the beginning of the year, in January, this was the targets in the draft of the text of the solar energy strategy was 420 gigawatts capacity till 2030. And the adopted text, we see 600 gigawatts. So in principle, all these geopolitical things and the issues, having in mind the Russian war against Ukraine, of course, made the important impact to increasing the targets for the European Union on renewables, as well as for all the solar energy in particular. And the message is clear that on annual basis in European Union we have to increase at least 45 gigawatts capacity.
So this is the tremendous amount of the PV installations. Just to compare with the last year installations of 32 gigawatts, when it was also the record installations in the EU. So, of course, some other actions has been proposed, rooftop solar energy initiative, as well as the integration of the solar into the buildings. That's really important. But one of the key messages, of course, that for these additional investments, just for the additional investments, EU will need to attract at least 26 billion euros between now and 2027. So this is a clear message that the PV manufacturing capacities will be increased, and for that we need to ensure the PV manufacturing base. Next slide, please. So this is the second slide explaining where we are planning to go, and of course this is the slide from the McKinsey company. ESMC is now working closely with the McKinsey company to make the proposals for the EU Solar PV Industry Alliance, which will start the work very soon. And this is the numbers of this study, which is now in the preparation. And of course, we see the targets and we know the numbers, what we have already in the European Union. This is 165 gigawatts has been installed in 2021. In 2025, we will need the cumulative amount. It will be 400 gigawatt capacities, and in 2030, 750 gigawatts capacities, in case we are calculating in DC part, not in the AC part. And as I have mentioned before, on average, every year we will need 45 gigawatts additional installations in the European Union. So it means that we have to expand this, and really this year and the forthcoming years we will need at least 60 gigawatts capacities to be installed, just to be in time with the targets of 2030. So that's a very clear message that we have to increase the capacities by 2 times. Installation capacities in the EU. Next slide, please. And of course, the question is about how fast the EU PV manufacturing capacities could be developed. We have to be not naive that it will be developed during one night. This is not the case. We will need to go there step by step. And of course, first part in which the European Union now is moving forward is to have advantage in the premium segment of the solar PV modules. And this is now taking place with some additional investments, the numbers you see just below, with additional 5 billion euros of the investment and required support. It would be feasible that in 2027 we would have about 40 gigawatts capacities, installed capacities. So this is just from the market analysis perspective, but let's see what is the preparation from the EU PV manufacturing industry. And this will be explained in the next slide. So here you see just the key facts, and as I have said, that the EU solar strategy has been adopted, one of the key factors for the industry to move forward. It is good news that we will have the Solar PV Industry Alliance, which is now in the formation, and the European Commission is planning to approve the terms of reference for this alliance during the month of September. And this alliance will be the joint initiative from the European Commission and the European PV manufacturing companies. ESMC will also take part in this initiative. And we will be suggesting the incentives to be implemented across the European Union member states, and also to be supported by the European Commission. So the first part is, of course, important, that the PV manufacturing bottlenecks will be just investigated, and the recommendations will be provided how to increase and how to scale up the PV manufacturing capacities in Europe. The second point is, of course, that it will facilitate the access to finance, one of the key important challenges right now.
And last but not the least, it's very important that it will be taking the actions how to ensure the offtake agreements between the producers and the final off-takers. So that will be the three main areas of action for this EU Solar PV Industry Alliance. And for this alliance, of course, from the SMC perspective, we are proposing the key targets for 2025 and 2030, because in our view, we cannot we will not achieve the PV manufacturing targets in 2030 in case we will have not such target described in the Solar PV Industry Alliance as a target itself. So for that, we are proposing that in 2025, we would have the target of between 20 and 30 gigawatts capacities, and in 2030 to have the target between 60 and 80 gigawatts. And this still it will be realistic to be achieved. And of course, we will see how this process will end up, but I do hope that our voice will be heard in this Solar PV Industry Alliance. So the last question is what commitment the PV manufacturing industry is prepared to take over, and this is clear that we made the questionnaire for the SMC members, and just with the presumption that the financial capital costs would be equal to 1% of the interest rates. Here you see the numbers which the industry is prepared to take over. So it means that till 2030, concerning this presumption, we can achieve at least 60 gigawatts PV manufacturing capacities all across the Europe, and of course in different parts of the PV value chain. So this is the message from the PV manufacturing industry, that we really need to take actions how to lower the interest rates for the capital, that the capital would be long and would be cheap. So cheap and long money is really necessary for this industry. Next slide, please. And of course, just to sum up, what is the key most important actions for the industry? We see that first of all, of course, the mobilization of 3 to 5 billion euros financial vehicle to create attractive loan system for the companies, that it will be really the key deliverable to launch the PV manufacturing projects as soon as possible. The second thing is, of course, secure the demand. And we are really happy to see that in the Solar PV Industry Alliance, we see that the offtake agreements among the producers, suppliers, and the final offtakers will be one of the key elements to make the grounds and to take the necessary decisions in the member states and by the European Commission. And last but not the least, this is the innovation for the competitiveness, and this is the so-called PV-IPCEI, the important project of common European interest for the photovoltaics. And this initiative is dedicated to ensure the long-term PV manufacturing competitiveness with innovations at the center between 2023 and 2030. Next slide, please. And just maybe several explanations on the PV IPCEI. We had mobilized the industry starting in summer of 2021. Then we had the PV IPCEI launching event on 20th of May this year in Brussels. This was a hybrid event. So the project has been presented, and this was, of course, just 2 days after the EU Solar Energy Strategy has been adopted. So that's why the Commissioner for Energy, Kadri Simpson, was really supporting this effort from the ESMC perspective. Next slide, please. And here you see the industry, which has been already united in 6 different projects for the PV IPCEI. These companies are already now participating in that process. I'm really happy to see that Spanish and German companies are really active in that process. And it's really the case that after the PV IPCEI launching event, we also had some additional members joined from Spain. And now moving forward to ensure that the next step, with the support of the member states, will be taken in the appropriate manner. Next slide, please. So here are the budget which we are planning currently in this
5-6 projects. In principle, all the capital costs, it's about 3 billion euros. And the funding gap, this is about 1 billion euros. So, of course, we are now clarifying the financing gap in each of the different projects. But our message is clear that this IPCEI could be quite similar to other IPCEIs, like the IPCEI for the microelectronics, batteries, and so on. Next slide, please. So here you see that really some of the key steps which has already done in current recent months. And of course, as the PV IPCEI framework has been formed, the new IPCEI regulation came into the force from the 1st of January, which is also really increases the possibilities for the strategic investments in the EU. And of course, it's lets us easier to provide the arguments that the PV manufacturing is really necessary to be done through this framework. What is also very important that we have the support of 5 member states. This is the Austria, Belgium, Lithuania, Luxembourg, and of course Spain. They expressed their commitment in the letter signed to the European Commission. Also, we have the support from Poland. And now, of course, moving forward to ensure the support from Germany, France, and Netherlands. And we are hoping that the next 2 months will be really critical to have these member states on board. Because it's clear that the IPCEI initiative should be driven by the efforts of the member states. And this is also a very good message from the European Commission declared in the EU Solar Energy Strategy, that Commission in principle is supporting the IPCEI for the PV across all the value chain. But of course, now the initiative is in the hands of the member states. So that's why we have launched the PV IPCEI, and we are really happy that Spain declared the interest to prepare and to lead that process. Just waiting for the final written confirmation from the Spanish government that we will be prepared also to move to the next stages with the European Commission and the rest of the member states. Because now it seems that we have also more support in France, Germany, and Netherlands. But of course, we are lacking the leader in that process, which will be really making the efforts on behalf of the member states. Next slide, please. I'm just finalizing the slides. I know that this took a little bit more longer time than expected, but this is the schedule for the PV IPCEI initiative. And of course, we have quite ambitious targets that to start the pre-notification at the end of this year or at the beginning of the next year. With that presumption, we can expect that the state aid could be cleared by the end of 2023. But of course, it's very important that it depends on the member states' internal rules. But in principle, the European Commission lets the member states to make the investments according to this scheme just after the pre-notification has been started. So in principle, it means that in case we are starting the pre-notification, for example, at the beginning of the next year, the companies which are participating in the different IPCEI projects, they will be prepared to get the financing from the member states as soon as possible. And just to put one example, that Austria recently made the call for the national interest, and they also have clear view how much of the investments will be necessary from the government to be supported for the industry to develop the PV IPCEI projects. Next slide, please. And here, of course, the next steps in the PV IPCEI framework in 2022. And of course, one fact is that we need to invite once again all the member states to participate in that initiative because it should be open to all the member states. Then, of course, it will depend on the schedule of Spanish government. But the next logical step would be to get all the member states interested and to have their
political memorandum or the political signature to move all across that process. This is a very important message to the companies participating, that this is the initial support from the member state, that the efforts by the companies will be supported at the later stage also on the financial grounds. Then the third step is, of course, the calls for the expression of interest on a national level, as the member states should be aware of the companies which are really prepared to participate in that process. So that could be the companies which are already now in the framework, and also it could be the new companies joining that framework. And of course, the last but not the least, the pre-notification to the European Commission to start the formal process. Next slide, please. And of course, this is the last slide, but I just wanted to make the message that for the EU PV manufacturing ecosystem to be really competitive on the long-term basis, it is not a one measure. This is not a silver bullet strategy, but we will need a framework solution. And it should be several key important tasks to be done. So the first one, of course, the industrial actors should be quite concrete on their proposals to the EU Solar PV Industry Alliance. The next point, of course, that we still have to work on the legislative base. I mean, the eco-design, energy labeling, forest label issues to be addressed, and we have the recent proposals from the European Commission on that. Then the PV IPCEI framework should be developed with declared state aid for the PV manufacturing industry. And last but not the least, of course, branding the produced in the EU solar PV models. So this could be like a soft measure, but this is very important that we would have the educated political stakeholders and the consumers, that the European produced PV models across all the value chain is something which is really beneficial for the European industry and for the European consumers from the long-term perspective. So thank you for your attention, and sorry for taking a little bit more time than expected. I am really wishing you a really good discussion and on the path for the EU to find the right incentives for the PV manufacturing industry. Thank you very much. Sigimanta, thank you so much for your briefing. It was not so brief as we thought, but you helped me, because I had to brief afterwards in Spanish, and I will brief my brief, because you have said most of the things which I had written down. You have said it already. Thank you so much. And we do wish that this IPCEI initiative really takes speed. Apparently, things are working with this initiative. The Commission is in. The political situation, global situation, is helping. And I think it's a good moment to have another IPCEI. We have seen it with the batteries and with hydrogen. Why should it not be possible? I think, and what the money aspect is, and I was just looking up the money which Germany has invested, or the consumer has invested through the Energieumlage, Erneuerbare Energienumlage. It's a special tax which consumers pay. In 20 years, it has been 100 billion euros. So this every year it's 5 billion. 20 years, it's 5 billion euros in a year. Only Germany. And what you demand, what you ask, what your calculations seems to be affordable for Europe. Thank you so much. We will go on in Spanish then. And two comments. The people who view us by streaming can put questions in through Zoom, the question and answers button. Please use it. And second, pray that we will not lose energy, because Iberdrola told us today with a little letter which we found this morning that they would cut energy supply from 8 to 9. It has not happened, and it has not happened yet in any time. If you are kicked out, we have no energy here, and our battery which we have in here, taking our solar energy, I don't know if it will be enough to accompany us for another 3/4 of an hour. Sigismantas, you have been in, no energy restrictions for the moment, and we go on. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Bye. Bye. Muy bien, pues pasamos al español y a esta mesa. Como decía yo antes, efectivamente me ha facilitado la labor Sigimantas porque todo lo que yo quería hablar de las iniciativas europeas, de la política solar europea, la nueva estrategia, la capacidad instalada actual de unos 170 gigavatios, que ha aumentado este año pasado en 20, con unas tasas de crecimiento brutales, la necesidad de duplicarla, triplicarla hasta el 2030 si queremos llegar a cumplir con los objetivos, el enorme déficit comercial que se está generando y que se va a generar todavía más, se va a triplicar, cuadruplicar. Lo que no ha sido muy explícito, Sigimantas, es en la dependencia extrema de módulos de Asia. Yo creo que vosotros sois más especialistas, podéis, digamos, dar los porcentajes concretos, creo que andan por 80 o 90%, es una dependencia total. Y ya sabemos lo que es depender de petróleo o de gas extranjero. Aquí dependemos de los módulos también del extranjero y a la mínima que nos tosa alguien en Asia, pues aquí nos quedamos con muchas ganas de cuadruplicar las instalaciones, pero no vamos a tener material suficiente, eso está bastante visto. Bueno, entonces yo creo que las otras cosas que me había apuntado los voy a dejar. Yo creo que Sigimantas lo ha puesto todo muy publicizado. Os pasa aquí la palabra a los que sois especialistas, cada uno que aporte un poco lo suyo. A mí, por lo pronto, para abrir un poco el diálogo, abrir el hielo, romper el hielo, me gustaría que me comentarais qué sensación tenéis a raíz de lo que él dice. ¿Es posible que consigamos tener esta autonomía multiplicando por 5, por 6, por 7 las capacidades actuales europeas? ¿Hay suficiente tecnología todavía aquí o hemos perdido el tren porque Asia sigue trabajando desde hace 10, 15 años, digamos, de forma, digamos, despegada de Europa? ¿Tenemos posibilidades con una financiación fuerte, apoyo político, de cambiar el rumbo o no? Ladies first. Quizás, Verena, ¿quieres empezar tú a comentar? Tenemos unos 20 minutos para los que nos escuchan. A las 11, más o menos, 25 minutos vamos a estar hablando. A las 11 abrimos a las preguntas si hubiese alguna. Y como tarde a las 11:10 terminamos. Muy bien. Verena, por favor. Gracias, Walter. La respuesta a la pregunta, si somos capaces, es fácil. Sí. Sí, sin duda que ya lo hemos hecho una vez, era sobre todo Europa, también Japón, pero sobre todo Europa los que hemos desarrollado la tecnología fotovoltaica de aplicaciones espaciales de satélites a algo que se instala en casas y luego cada vez más barato y con más volumen. Y era un crecimiento enorme que Ernesto también lo ha vivido en un fabricante de células. Isofotón, ¿no es verdad? Isofotón, sí. Y pues es verdad que se ha subvencionado de forma indirecta, pero mediante un precio más alto para la electricidad que lo pagaron los consumidores europeos durante años y lo siguen pagando. Pero desarrollamos una energía, una tecnología puntera y cuando llegó a ser competitiva se nos ha ido de las manos y esto fue más o menos hace 10 años. Y en Europa sigue habiendo bastante conocimiento de I+D, sigue habiendo muchos ingenieros que entienden, sigue habiendo algo de tejido industrial, tanto en España como en Alemania como en otros países. En Noruega hasta siguen fabricando. Y si los europeos nos ponemos de acuerdo, que es una tecnología que la queremos, pues hay que trabajar en los mecanismos, como los acaba de proponer Sigismantas, herramientas políticas, apoyo político, también apoyo social. Hay que educar a la sociedad, que es algo que queremos. Y hay que volver a convencer también a la gran industria, porque también hubo jugadores industriales muy potentes
pues que han tenido que abandonar el sector y volver. Pues hay que convencerles, pero yo lo veo como una posibilidad real. Sí. Sí. Y en el entretanto, en estos 10 años que Europa, digamos, ha desaparecido del mapa de fabricantes, el precio por kilovatio hora sacado de la energía solar de una célula fotovoltaica, de un panel fotovoltaico, ha bajado muchísimo, ¿no? Yo creo que está por debajo de 1 céntimo, ¿puede ser? ¿O cuánto? No. Había una por instalación en sí. el campo, ¿Cuánto? una gran ¿Qué coste tiene planta por kilovatio hora? en España, lo que ve José todos los días. El coste de generar la electricidad está más o menos en 35 euros el megavatio hora. Yo en mi casa... Es decir, sería 3,5 céntimos el kilovatio. Sí. Y en mi casa yo pago no 3,5 céntimos, sería sin beneficio para el pobre productor, sino yo pago unos 44. 44. Antes de la crisis. Antes de la Bueno, crisis. es mi factura de julio, divido los euros entre los kilovatio horas consumidos y me salen 44 céntimos. Es Sí. decir, parece ser que es una energía 10 ya veces. muy competitiva. A mí me Bueno, gustaría yo te José, perdón. diría... Sí, José, por favor, tú. No, yo quería responder un poco a todas las preguntas que Sí. tú has planteado, porque creo que es importante. Tú decías, ¿es posible? No se trata de si es posible, es imprescindible. Es decir, hay cosas que podemos considerar un lujo. Simantas lo planteaba desde el punto de vista de la importancia del déficit comercial. Yo creo que esto es importante, pero es secundario. Estamos en un momento histórico en el que hace 4 o 5 años las distopías en la Europa occidental no existían. Era algo de otras generaciones, que nunca nos iba a pasar a nosotros. Y la forma de pensar, la forma de decidir políticamente era pensando siempre en un mundo muy globalizado, sin fronteras, sin problemas, en una teoría ricardiana perfecta que el que mejor y es más competitivo lo produce, nosotros le compramos y nos aprovechamos de esa competitividad. Pero el COVID y desafortunadamente la guerra de Ucrania nos ha abierto los ojos de que esas distopías existen, pueden pasar en nuestra generación y pueden pasar en los siguientes. Tú has apuntado un tema muy importante, la tremenda dependencia que tiene Europa en la fabricación de paneles de un área geográfica determinada y en particular de un país determinado, China. Que desafortunadamente pues hemos visto en las páginas de los periódicos recientemente las tensiones generadas por Taiwán, etcétera, etcétera. No es ya un escenario que no nos podamos plantear el que una distopía de un conflicto con China, aunque sea a niveles comerciales de un bloque comercial, no pueda existir. Y si eso sucede, todo el proceso de transición ecológica con sus implicaciones y en lo que respecta a fotovoltaica, que es la forma más rápida y más competitiva de producir ese proceso, se paraliza. Entonces, no es un lujo, no es una apuesta solamente económica, es una necesidad, y una necesidad imprescindible. ¿Tenemos capacidad? Podemos hacer, la cuestión no es si tenemos capacidad. Tecnológicamente estoy de acuerdo. Claramente, la tecnología fotovoltaica, una de sus grandes ventajas es que no es muy compleja a nivel tecnológico. Hay esa capacidad, más o menos, con un poco de tiempo, se puede producir. El desafío no es producirlo, sino producirlo de forma competitiva. O sea, no podemos repetir errores del pasado de producir modelos industriales que necesiten subvenciones permanentemente. Tenemos una oportunidad de oro, que son los fondos Next Generation. Esos fondos, como decía antes Bachinas, deben servir para dar ese empujón inicial, esa ayuda al CAPES para hacer recuperar a la industria europea el tiempo perdido en las últimas décadas, por unas razones o por otras. El caso es que se ha perdido un tiempo vital. Hay que recuperarlo. Pero sobre unas bases de que esa tecnología no se puede basar solo en una serie de medidas, de barreras más o menos arancelarias o camufladas. Tiene que basarse en una capacidad real. Y China tiene una ventaja con nosotros, muy importante, que no es la que la gente se piensa, no es que estén subvencionados por el gobierno chino, que cada vez subvenciona menos, porque cada vez va a hacer una política, la economía china ya no es lo que era hace unos años, y va a hacer una política más realista de precios de la energía y por tanto de retribución a los paneles. No es una mano de obra barata porque nuestro sector está muy robotizado.
la competitividad del producto futuro se va a basar en dos factores. Uno, la disponibilidad de un precio de energía barato para la producción del silicio, que es clave en esa competitividad. Y ahí en España tenemos ventaja competitiva, tenemos horas de sol importantes, tenemos un buen recurso solar y tenemos territorio para poder hacer instalaciones que puedan producir esa energía a gran escala y con el precio más competitivo posible. Pero también en un segundo factor se basa la competitividad china, el I más D más I, en contrario a lo que mucha gente se piensa. Las empresas chinas dedican una parte importante de su facturación, no de sus beneficios, a invertir en I más D más I. Una empresa como Huawei invierte el 20% de su facturación, mientras que para comparar, Apple invierte el 1,5%. Es decir, las empresas europeas que quieran competir tienen que saber que el I más D más I es fundamental y que el esfuerzo económico que tienen que hacer es fundamental. No pueden acudir a esto ahora intentando hacer lo que hicimos en la década basándonos simplemente en una permanente demanda de ayudas. Tenemos que aprovechar esta ocasión de las ayudas del Estado en un momento determinado, ahora mismo, pero basando con buenos cimientos. Y los buenos cimientos es la inversión en I+D en la tecnología. Podremos y deberemos al principio, para competir y con estas ayudas y con todo esto, introducirnos en el mercado con una tecnología estándar. Pero después hay que innovar. Tenemos que marcar la diferencia con China en base a la innovación y a la calidad. Muy bien. ¿Es simple? Sí. No, es muy difícil. Pero es necesario. Sí, es que quería terminar con ahora se ha recordado estos días la prensa el discurso que hizo Kennedy cuando presentó el programa Apolo al pueblo americano. Va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser caro, va a costar mucho, pero lo vamos a hacer. Pues eso es para la ministra. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho José, excepto una parte que yo creo que él no vivió y que creo que fue determinante. Estoy aquí desde el 89. No, que no viviste en el sector fotovoltaico en concreto, como lo viví yo en esa época siendo presidente de la Asociación Europea y siendo el responsable de Isofotón. Y es que China, que en el 2001 nadie hacía una célula, yo estaba en China en el 2001, no sabían hacer células en el 2001. No había nadie que fabricase células. Luego la gente inventa historias, pero no había nadie. Nosotros llevamos la tecnología allí. Nosotros Europa. Europa, sí. Europa. Básicamente porque Japón también, Japón también, había joint ventures, por ejemplo, de Sharp y otras compañías. Lo que fue la causa de la hecatombe de la industria fue clarísimamente la competencia desleal de China. Me parece muy bien que admires a China, pero yo en aquella época tenía una fábrica, mi compañía tenía una fábrica en Pekín, ojo. Teníamos una fábrica en Málaga y siendo unos números, conocíamos los números de los empleados, los números de los precios a los que atacó el mercado europeo China eran imposibles. De hecho, hasta hace unos años hubo un control antidumping en Europa que por las presiones de China se removió y eso es una realidad absolutamente incontestable y sigue pasando. Y digo que sigue pasando. O sea, China no es un competidor para mí, con todos mis respetos a los chinos. Yo he estado trabajando 2 años para una provincia de China que se llama Gansu. Conozco muy bien China. A lo mejor hay gente que la conoce más, pero ciertamente para mí esa realidad es una realidad que, como la historia, se puede reinventar, reescribir y cada uno tiene su versión de la historia. Pero los europeos no es que nos dejásemos ir, no nos dejamos ir. Lo que me pasa en el año 2008, que es cuando yo dejo Isofotón, costaba más barato traer un laminado de China con los costes y demás que el precio de coste de fabricarlo en España. Pero no es que lo costase, es que en realidad ese precio estaba absolutamente subvencionado por el gobierno central, por el gobierno regional, por ayudas a la exportación. Eso es así. Y es así porque yo lo disfruté de mi propia fábrica de China, que era una fábrica pequeñita. Dicho esto, yo quiero ir un poco a lo que, no a contestar esa parte, sino a lo primero decir que me encanta la iniciativa que ha presentado este hombre, que no voy a ser capaz de reproducir su nombre. Aún escrito y leyéndolo es complicado. Bueno, complicado, pero me ha gustado mucho la presentación. También reconozco que me he sentido satisfecho de ver que mi empresa SolarBat está en las iniciativas estas, que es lo menos que puede hacer como empresa que lleva desde el año 93 fabricando.
Y yo lo que diría es que, aparte de que esta iniciativa es la que hay que ayudar, es decir, no tiene que haber más iniciativas. Cuando hablas de la pregunta si hay que hacer un acto o hay que hacer digamos, un movimiento importante, yo creo que lo que hay que hacer es potenciar el movimiento que hay y dotarle de recursos. Ideas. Hay cosas que en España son cotidianas, que se hablan todos los días. Hay un horror, bajo mi punto de vista, hace muchos años. Se ha hablado de las ayudas a las fábricas entonces, pero no se ha hablado de las inmensas ayudas al mercado. Lo que fue el 661, que fue un desastre de dopar con exceso de tarifas. Y ahora mismo estamos sufriendo el mismo problema. Estamos dando subvenciones a la instalación en una situación que no hace ninguna falta, que perturba el mercado absolutamente, que beneficia a los más ricos en el caso de las instalaciones residenciales. Solo beneficia. Yo tengo clientes que me han dicho, joder, es que esto es un chollo, me quitan el 50% del IBI del ayuntamiento durante 5 días, me dan una subvención del 40%. Vamos a dedicar esos fondos a la industria, a favorecer la industria. Luego, esas subvenciones podrían tener sentido en zonas donde las radiaciones son bajas. Nosotros estamos haciendo instalaciones industriales que entre subvención o no subvención varían unos meses el payback. Pero es que sin subvención estamos hablando de paybacks de menos de 4 años. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? O sea, si lo que queremos es construir un mercado también saludable, no ya en el tema de la fabricación, sino también de la propia instalación, olvidemos esas fluctuaciones, esas subidas de la demanda, caída de la demanda que provocan la subvención. Es que yo ya sin subvención no quiero, con subvención quiero. Bueno, luego, lo que diría es también una cosa muy obvia. Nosotros con nuestro dinero público estamos favoreciendo licitaciones o estamos promoviendo estas cosas. Por ejemplo, en China, en Gansu, cuando había una licitación se favorecía al producto local, por ejemplo. No digo yo que haya que hacer una discriminación, pero cuando se ponen valoraciones en muchas licitaciones, si el producto es español o si el producto es europeo, debería tener una calificación, sobre todo en las licitaciones que se hacen con dinero público. Son dos comentarios que dejo ahí, pero vamos, sobre todo para cerrar, que creo que esta iniciativa es realmente contestar importante. brevemente. Claro, vamos, Muy me encantaría brevemente tener como 3 intentaría- vueltas en los Sí. 10 minutos que hay. Si el diálogo fluye rápido, pues tenemos Dejaste tiempo para de contestar por favor, unas José. cosas porque es importante y que algunas personas se pueden llevar a malos entendidos. Primero y antes que nada, tengo convicciones profundamente democráticas y estoy muy contento de estar en Europa Occidental y en la Unión Europea. No es que admiro China, pero cuando tú quieres analizar un proyecto con el que vas a competir, tienes que analizarlo bien. Estoy de acuerdo, por supuesto, que China ha hecho un dumping tremendo a su industria. Pero yo viví esa misma época desde el punto de vista de la energía eólica, sufriendo el mismo dumping, sufriendo el mismo problema, llevando tecnología española, como fue Gamesa, que yo era responsable de la promoción, a fabricar en China. Y China nunca nos pilló. China no ha atrapado al sector eólico. El sector eólico ha mantenido su competitividad siempre. ¿Por qué? Porque siempre ha sido capaz de mantener el gap tecnológico con China. Mientras que el fotovoltaico no, porque es una tecnología más simple y es más copiable. Sobre el tema de... por eso, pero la realidad no es la del año 2008 en China, 2006, ni es la de España del año 90, el año 91-92, cuando producíamos el 50% de las placas fotovoltaicas a nivel mundial en España. Es la del año 2022 y es la que tenemos que analizar. Sobre el tema de las ayudas, porque no quiero que nadie, porque esto trae luego muchas complicaciones, a lo que se refiere solo al autoconsumo. Las plantas en suelo en España no reciben ningún tipo de ayuda. Es autoconsumo, creo que sí. Es autoconsumo. Sí, sí. Para los que lo entendemos, sí. Pero como no ha especificado nunca, cuando la gente lo oye y luego esto nos dicen Pues que las plantas en suelo... ratifico la aclaración. Sí. las plantas en suelo tienen ayudas. No tienen ninguna. Son súper competitivas y van solo. Las plantas del autoconsumo, cuando el gobierno nos presentó su idea, le dijimos que no las queríamos las subvenciones. No queremos subvenciones, estamos escarmentados. Preferimos trabajar sin ellas. Pero la razón de estas ayudas no es de política energética, es de política económica. El autoconsumo es muy capilar, llega por toda España, llegan las grandes empresas, a la industria, al ciudadano. Entonces es una forma de política, podemos decir, neokeynesiana, de introducir dinero a la economía de una forma eficaz. Porque también tenemos otro problema, que no se olvide, que es la emergencia climática. Y está ayudando a que aceleremos
la sustitución de combustibles térmicos por energía eléctrica. Veremos cómo se gestionan, nos preocupa la gestión que se está produciendo, pero tampoco hay que demonizar esto que es nuestro. Sobre todo porque no es verdad, no es incompatible con las ayudas a la industria. El gobierno español, por decisión del presidente del gobierno, ha apartado 1.000 millones de euros de los fondos de Next Generation para ayudar a la industrialización. Estamos trabajando en una iniciativa promoviendo grupos industriales que apuesten en colaboración con la iniciativa de IPCEI y coordinados con Banchinas para que en España se fabriquen paneles fotovoltaicos. Todos ellos, toda la cadena de valor. Pero necesitamos esas iniciativas privadas que complementen, porque tampoco queremos que sea una iniciativa excesivamente dopada. Hay que aprovechar los fondos, aparte que es la Unión Europea la que va a decidir el nivel de dopaje que se puede dar, pero necesitamos esas iniciativas industriales que reúnan todo esto. Quizás recordar, por si no quedó claro, en la iniciativa esta de ESMC, del European Council, hay ahora presentados 6 proyectos industriales en el que están integrados empresas europeas de diversa índole. Aquí en España, UNED está muy cerca de ello, pues hay varios proyectos digamos, en liza, ¿no? Y a ver si alguno de ellos sale. No hay liza, esperemos que salgan todos. Va a haber dinero para todos. Fantástico. Y decir que dinero aparentemente hay, es decir, 1.000 millones en el ámbito de las cifras que nos estamos jugando, los fondos Next Generation, 140.000 millones y 150 en total, para España es mucho dinero y Italia también, así que 1.000 millones es perfectamente asumible, digo yo como ministro no de Finanzas. Sí, el problema es Verena, encontrar me gustaría la escucharte a ti también. Tú has estado en aquella época del antidumping europeo, cuando Europa se dio cuenta que algo raro estaba pasando, que entraba la mercancía desde Asia, desde China, a unos precios imposibles de competir. Y decir, pero ¿qué milagros habrán hecho ahí? Pero quizás quieras comentar otra cosa. Bueno, yo puedo hablar del antidumping horas, porque fue una época muy intransparente, muy difícil, y en abril del 2011, cuando la fábrica Silicio Solar en Puerto Llano, que tenía capacidad de 1 gigavatio de fabricación de obleas, estaba justo llegando a su pleno rendimiento, de repente colapsan los precios y nos lo explicamos pues los chinos están limpiando sus almacenes, tienen exceso, y a los 3 meses los precios de mercado seguían cayendo otra vez a la mitad y decimos, parece que nuestro coste de fabricación es demasiado alto, y empezamos a analizar qué pasa y estudiamos las cuentas de las empresas chinas, porque casi todas cotizaban en bolsa, era información pública, y todas con pérdidas tremendas, es decir, que claramente estaban vendiendo por debajo de su coste de fabricación, y así llevamos 6 meses hasta quedarnos sin liquidez, porque en Europa no teníamos ni banco financiando el déficit de caja, ni subvenciones. Y así no solo Silicio Solar en España, pero toda la industria europea, nos unimos, los fabricantes, demandamos en Bruselas, se empezó la investigación, pues a los 6 meses nos han dado la razón, que China vende al 50% de su coste de fabricación, pero ya habíamos muerto. Y las medidas que se implementaron luego eran tan débiles que pues no, que no podíamos seguir. Por eso decía que no fue dejación de la industria. No, pero creo que me has hecho una pregunta positiva hacia el futuro. Sí. Yo creo que siempre, si miramos positivamente hacia el futuro y queremos tener optimismo, una sana dosis de realismo mirando al pasado y los fallos, las faltas que uno debe evitar es muy importante. Por eso intentamos aquí jugar con la historia y con el presente. ¿Qué hay que evitar si queremos hacer esto para no caer en los mismos errores por ingenuos? Pero, a ver, la nota positiva. Y ya casi con esta nota positiva vamos a la ronda de preguntas si hay alguna, y si no, nos emplazamos
hasta que esta maravillosa iniciativa pues tenga realidad aquí. Cuéntame. Pues que yo también contenta de vivir en Europa, en democracia, y tengo mucha confianza en las empresas europeas, pues a veces nos dormimos un poco, a veces perdemos el partido, como nos ha pasado con la tecnología fotovoltaica hace 10 años, pero luego tenemos mucha capacidad de innovación, tenemos gente creativa, bien formada, y lo que necesitamos es apoyo político. Yo no quiero subvenciones tampoco, pero que haya un claro apoyo político, un reconocimiento que tener una industria fotovoltaica no es una opción, un lujo, pero es una absoluta necesidad, que la necesitamos, porque no vamos a poder seguir dependiendo que los demás nos vendan baratamente las cosas. Si me permites muy brevemente, es que no es un problema, no estamos hablando de la industria fotovoltaica, estamos hablando de la industria europea. Es decir, somos conscientes de que la fotovoltaica es parte de una solución a un problema energético global, y como parte de eso yo creo que las empresas, los grandes consumidores, que son empresas que algunas han tenido que ver con la fotovoltaica en el pasado y otras lo tendrían que tener, yo creo que son esos grandes grupos empresariales que son grandes consumidores de energía los que tendrían que sumarse también a esta iniciativa. Muchas gracias. Y esto me da la percha para decir que nosotros como Cámara Alemana hemos editado, hemos firmado un manifiesto que está en nuestra página web, que en el fondo demanda a Europa y a los gobiernos nacionales, españoles y alemanes, a tomar iniciativas. El gobierno español es mucho más receptivo, lo hemos oído antes también por las explicaciones de Sigismantas. El gobierno alemán, el Ministerio de Economía, es bastante más reacio. Son muy lentos. El presidente de SMC, que es un profesor alemán, profesor Weber, dentro del board está el ICE Fraunhofer con más de 1000 empleados, de Freiburg, que es la institución de referencia en Alemania en energía solar, pero el Ministerio Alemán de Economía por el momento se lo toma con mucha filosofía, que quieren saber más, porque por lo que nos han dicho es muy importante para que este IPCEI funcione, que se pongan también Alemania, Francia y Italia en ello. Deberían estar en ello porque Alemania, con mucha distancia, es el primer país de potencia solar instalada, pero con mucha distancia. Luego está Italia y Francia. España creo que hace el número 4. Pues sí, los primeros dos, y muy importante ahora también Holanda. Y parece ser que Holanda está a punto de firmar o de apoyar la falta Alemania. Y desde aquí, a través de la embajada, hacemos nuestros pinos, nuestro manifiesto en nuestra página web, se lo hemos hecho llegar al ministerio, en fin, cada uno hace sus pinos. ¿Puedo complementar esa información sí. que has dicho? Francia está en una iniciativa similar. El gobierno francés ha acordado 700 millones de euros de ayuda para producir paneles en Francia. Qué bueno. Pero lo hace fuera del IPCEI, lo hace como una iniciativa francesa, como d'habitude. Italia, por su parte, también está apoyando la fabricación en Italia. Entre ayudas a nivel nacional y regional, ha dotado de 375 millones, pero lo hace la italiana, se lo ha dado directamente a Enel. A Enel, en Sicilia, ¿no? En Que Sicilia. tiene ahí por el silicio una Sí. importante. Pues, Es decir, que esos países están, pero a lo mejor están buscando vías nacionales que no sean europeas. La aportación de Alemania sería fundamental para que esto salga adelante. y Alemania parece ser que si lo hace quiere hacerlo a través de Europa y por eso se lo toman con mucha ¿Hay alguna pregunta en la sala aquí? Sí, aquí hay una persona, por favor, adelante. Un segundo con el micro. Gracias. Hola, buenos días, soy Elena Ronis de Montero Aramburu Abogados. Muchas gracias a todos por esta mesa redonda y un poco por continuar la discusión, ya que es un tema muy amplio y el tiempo ha sido bastante breve. No sé si podéis concretar un poco, ya queda claro que queremos conseguir los objetivos, que pensamos que se pueden conseguir en España. Entonces, esto que vamos a ver o que tenemos que ver en los próximos meses
y en el corto plazo para que esto se lleve a la práctica? O sea, desde todos los puntos de vista, que desde el punto de vista de la industria, qué tiene que hacer, desde el punto de vista político, en qué se tienen que traducir estas iniciativas, o sea, apoyo político, desde el punto de vista financiero, un poco cómo va a ser o cómo tiene que ser ese proceso de necesitamos materias primas, o sea, qué necesitamos para efectivamente ver cumplidos estos objetivos partiendo de la base que queremos si podemos conseguirlo. Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que esta pregunta realmente abre apetito a una sesión importante y deberíamos volver a introducir aquí Sigismantas, que en el fondo nos dijo así al final en un slide cuáles serían los próximos pasos que hay que dar. Yo creo que, intentando resumir un poco lo que creo haber captado de todos, hay que unirse a la iniciativa esa europea. Hay, por supuesto, iniciativas nacionales que son importantes. Francia e Italia han hecho cosas. Aquí en España se está trabajando en proyectos industriales de interés en todos los niveles. Pero para que esto tenga el soporte adecuado, yo creo que sobre todo es la política que se tiene que mover, porque si no la industria, con las malas experiencias que ha tenido al principio de este siglo, no van a hacer mucho si no hay un marco que sepa que se proteja bien. Yo creo que por respeto a los compromisos que hemos adquirido de terminar a las 11:10, tengo 3 minutos más. Si alguno de los que estáis aquí en la mesa queréis secundar mis palabras y darle una respuesta. Pues te diré desde el punto de vista de España, el interés político existe, desde un punto de vista se ha expresado en la Unión Europea a través del IPCEI, pero no solo a través de la participación en el IPCEI. España ha solicitado, y como sabes bien, el liderazgo del IPCEI. Es decir, que el compromiso político de liderar esta iniciativa a nivel europeo del gobierno español es total. Por otra parte, como digo, se ha presupuestado una cantidad importante de 1.000 millones de euros. Veremos cuántas se necesita, porque esto será en la Unión Europea. Ahora, lo importante, a mí lo que me preocupa, el gobierno está dispuesto a dar los pasos para toda el calendario que ha presentado Simantas antes, de que hay que, ir en una serie de pasos en Bruselas para acordar cuánto es la ayuda que se va a recibir, pero necesitamos consolidar la otra parte, que es la parte de la privada. Estamos trabajando en la creación de 3 grupos de empresas. Por un lado, que trabajen coordinadamente, conjuntamente, no necesariamente en una única iniciativa, sino en muchas. Por una parte, empresas que tienen experiencia del pasado, de haber estado en esa fase, que conocen el sector, que lo conocen bien. Estamos intentando ponerles en conjunto con empresas que no conocen el sector, pero saben cómo fabricar a gran escala, con economía de escala, de otros sectores que necesitan reciclarse. Y luego en un tercer grupo, los que comentaba antes, los tomadores del producto. Empresas con capacidad financiera y con posible demanda que aseguren y garanticen una salida de ese producto, por lo menos en los primeros tiempos. Estamos trabajando en consolidar este primer paquete en el que lo que queremos, como decía, era todo. Pero después tendremos que ir más allá, porque otra de las claves del éxito del proceso, otra de las ventajas competitivas que tiene China, es su amplia gama de cadena de suministro. El problema que me comentan muchas empresas aquí es que en Europa hay prácticamente un monopolio tanto desde el punto de vista del acero como el del vidrio. Entonces, eso hay que romperlo. No se puede estar en manos de un único suministrador, con lo cual los precios... ¿Suministrador de qué? Acero y vidrio. Ajá. Entonces necesitas tener más promotores, que haya competencia para garantizarte buenos precios. Es decir, esto es una iniciativa que, si sale bien, va a generar todo un proceso de industrialización muy interesante y muy importante. Muy bien. Pues yo, si me permite, solo muy brevísimo, yo simplemente agradecer a la Cámara que esté hablando de esto aquí hoy. La Cámara, yo creo que tiene un acceso a grandes compañías, y llevar a su conocimiento este problema y esta oportunidad, porque esto no deja de ser detrás del problema una oportunidad, pues agradecerle a la Cámara el interés por este tema, que es, al fin y al cabo, tan específico. Pues a eso iba, que lo que la Cámara hace ahí en la página web, pueden leer el manifiesto. También esta sesión de hoy ha sido grabada, tengo entendido, se puede visitar después. Y si, en línea de lo que preguntaba la oyente, ¿qué se debe hacer? Yo creo que hay que promocionar el conocimiento sobre esta temática. Es muy poco conocido, y yo creo que cualquier cosa que podamos hacer
a difundir esta información, este conocimiento a nivel de amigos, periódicos, gente que tenga algún rol, digamos, institucional, es bueno. Y este pequeño YouTube, esta grabación que hemos podido grabar hoy con la intervención de estos fantásticos ponentes y con Sigismantas, pues yo creo que pueden ayudar un poquito. Muchas gracias a los que habéis participado en la mesa, a los que habéis acudido hoy a la cámara, a los que nos estáis siguiendo por redes, por streaming, y hasta una próxima edición y que veamos pronto una industria europea con muchos gigavatios de capacidad anuales. 20 gigavatios, 30, 40, 60 o 80 al año, como decía Sigismantas. Muchas gracias. Gracias. Así sea.